tienen como legajo, porque el legajo sale entre paréntesis, supongo que por eso así no, lo manda Zoom, no sé, pero digamos, lo importante es el legajo, el apellido y el nombre. ¿Por qué digo? Porque hay algunos también que la tienen, pero en vez de tener el apellido, primero tienen el nombre. Entonces, cuando se haga la búsqueda, se va a buscar, no sé, el nombre, se va a buscar el apellido y se va a tomar, por ejemplo, como Juan, como el apellido, ¿no? Y después no va a haber un Juan en la lista. ¿Estamos? Y eso lo pueden hacer ustedes. Así que ya para la clase que viene o ahora cuando hagamos un intermedio, cambien por favor su identificación de Zoom a legajo, apellido y nombre. Bueno, tienen que poner presente cuando se les indique con este numeral presente. Y tienen que responder sus preguntas en el chat, preguntas que yo la voy a hacer poniendo 3, aparte yo la hago oral, todas las clases poniendo 3 numerales, y la pregunta, y ustedes por ahora la van a responder como numeral, legajo, numeral y la respuesta. Perdón, por ahora no, solo legajo. Pongan legajo, apellido, nombre y la respuesta, porque, a ver, si todavía la identificación de Zoom no está hecha con legajo, apellido y nombre, esto va a ser para cuando la identificación de Zoom ya esté con legajo, apellido y nombre. ¿Estamos? Y lo otro que dice el titular es que por favor respondan los cuestionarios de autoevaluación. Porque todo esto es un pack que hace al presente, pero no al presente pasivo, sino al presente activo. Esa es la idea de buscar por distintos lugares, distintos canales, y movilizarlos a estas cosas. Ok, estudio, trabajo, ¿están? Allí metidos en la materia. Los cuestionarios son de autoevaluación. Les va a dar una nota. Me decían hoy, porque hasta hace poco les permitía un único intento, entonces había que eliminar el intento para que pudieran hacer el otro, lo que se habían equivocado, porque se acuerdan que la clase pasada yo les dije, los cuestionarios, la pasada no, la anterior, los cuestionarios se van a ir habilitando al final de cada unidad, que es lo que les pide acá el titular, que al final de cada unidad lo contesten, no el día ese, sino se pueden tomar todo el fin de semana, estudian una unidad y responden a la semana siguiente. O un poco más allá, pero la idea es que respondan cuando hayan estudiado, y por supuesto antes de la primera evaluación. ¿Está bien? Y no una semana antes, digamos, ¿no? Sino 2 o 3 clases antes. Obvio, lo que sean los últimos temas no va a estar contestado. Esa respuesta del cuestionario, más el presente, más la respuesta en clase, es lo que va a hacer el presente de ustedes, que esta es otra de las condiciones, digamos, que tendríamos en la presencialidad. Y a su vez, si las respuestas que hacen y las respuestas a los cuestionarios está bien, y la participación, la idea de que ustedes han querido participar, eso les decía yo la vez pasada, que si, bueno, de los parciales, que ustedes tienen 2 parciales y un recuperatorio, que en realidad cada parcial está dividido en 2, o subdividido en 2, o sea, tienen 4 instancias, de las cuales pueden recuperar 2, ya sea 2 teóricos, 2 prácticos, un teórico y un práctico, mezclados, del primero y del segundo, no importa. Pero de 4 solo pueden recuperar 2. Entonces, por ejemplo, le falta alguna centésima, ya sea en el teórico, en el práctico, en alguno de los 2 parciales, en centésimas para regularizar, para promocionar, no sé, entonces uno puede fijarse en eso, para eso sirve todo esto. ¿Estamos?
Profe, Ahora, como tienen más de un intento, les va a pasar que si ustedes hicieron un intento que sacaron 4 y en otro intento sacaron 8, les va a devolver el promedio de eso. Pero no importa, en eso no se preocupen. Lo que importa es que participen en el cuestionario. Eh, Había recién alguien que tenía la mano levantada, y yo tuve de hablar, y bueno. Sí, era todo, pero era para, no, para aclarar eso, que claro, a mí me dejó más de 2 intentos, pero usted ya lo dijo, así que no, nada, no, ya está. Dale, Gracias. sí, porque lo cambiaron por esta cuestión de que como, perdón, la cuestión fue así, como tuvieron que habilitar todos los cuestionarios, había gente que se equivocaba de cuestionario, ¿está bien? Entonces había que eliminar intento, imagínense que a 200 alumnos por curso, a 14 cursos, 15 cursos, es un despropósito, ¿no es cierto? De la cantidad de cambios que posiblemente hubiera que hacer. Entonces se permitió distintos intentos. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada. Lo más importante que necesito es que, sí o sí, ya para la clase que viene, la identificación sea legajo, apellido y nombre, para que la respuesta vaya como numeral, legajo, numeral, respuesta. ¿Mm? Porque esto se va a correr un software sobre los chats y así se va a recuperar el presente o no y la participación o no, aparte del presente. El presente va a ser igual, ¿no? Ustedes tienen que poner numeral, legajo, numeral, presente. Bueno, no pongan Una pregunta, presente, perdón, no pongan presente aún, porque yo ni siquiera estoy grabando, y ¿quién van a poner presente cuando yo diga? Pongan presente, ¿sí? Bien, sí. ahí cuando pongamos nuestro apellido y nombre, tenemos que ponerlo como aparecemos en el V, porque yo nomás tengo acá puesto un solo nombre, pero yo en el V tengo dos. No sé si eso después va a influir, pues, o No, no me influye por el apellido, que yo esté bien. apellido y nombre, sí, si te cabe, pon el otro nombre, qué sé yo, no importa. No, eso no va a influir que van a buscar tu legajo. Y ya con el legajo casi que una identificación unívoca, ¿no? O sea, ya, pero bueno. Gracias, gracias. Nena, unívoca no, sería unívoca. Bueno. Mm, 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 Bueno, estaríamos. Síntesis también vas estudiando, ¿eh? Porque por ejemplo en la unidad de hoy, que di en el otro curso, que está totalmente relacionada con la unidad anterior, digamos, uno nota que no estudiaron nada, porque el razonamiento deductivo es lo más simple porque es re parecido a una proposición compuesta, nada más que se enuncia de una forma en particular, se prueba de una manera en particular. Bien. Bueno, eh, la temática de hoy es razonamientos. Hay dos maneras de razonar. Una es el razonamiento, bueno, hay más, pero digamos, básicamente el razonamiento deduzco, que se dice en la jerga que uno va de lo general a lo particular. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos una proposición compuesta, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, P y Q implica R, ¿no? Esa ya no es una proposición simple, es una proposición compuesta. Entonces, al yo decir P y Q implica R, estoy generalizando, porque estoy diciendo que para yo que sé que P, para yo que sé que Q va a implicar no sé qué, que R, ¿no? Entonces lo estoy generalizando. Cuando ustedes hacían la tabla de verdad, le iban poniendo valores de verdad a cada una de estas variables, a P, Q, R, y a su vez hacían las operaciones que correspondieran. Yo dije P y Q implicar, entonces hacían una AND entre P y Q, y luego que tenían esa AND, hacían la implicancia con Q. Bueno, y eso era una tabla de verdad de una proposición compuesta, de la cual podíamos decir en su momento, si es una proposición lógica, si esa tabla de verdad era una tautología, si todos los valores daban verdadero, era una contradicción, si todos los valores daban falso, y era
una contingencia si algunos eran verdaderos y otros eran falsos. Bien, acá en el argumento deductivo, que va de lo general a lo particular, sería como que yo planteo esa proposición, ¿no? Y después voy dándole valores. Para cada valor voy a tener luego la combinación según lo que planteé. Si esa tabla de verdad es una tautología, vamos a decir que el razonamiento ese deductivo es verdadero. No vamos a hablar más de tautología, sino que vamos a hablar que si la tabla esa es una tautología, el razonamiento es verdadero. Si no lo es, ya sea que dé todo falso, o ya sea que dé algunos falsos y otros verdaderos, es una falacia. O sea, el razonamiento tiene que ser verdadero, y si no, hay uno que no se cumple, el razonamiento es falso, una falacia que se habrán escuchado en la tele, en noticioso, sí, lo que dijo es una falacia. Bueno, o sea, es falso de falsedad absoluta, es lo que se denomina, o si no, es verdadero de verdad absoluta. Pero digo, volviendo al razonamiento deductivo, ¿por qué es deductivo? Bueno, porque ustedes tienen una fórmula, una combinación en variables P1, P2, Pn, Q, combinadas de alguna manera, de manera genérica, ese sería el razonamiento general. Y luego al ir probándolo para combinaciones en particular, los renglones que armábamos en la tabla de verdad, para cada uno de los valores de la variable, ¿no? Estamos haciendo la particularización. Por eso decimos que vamos de lo general a lo particular. ¿Se entiende? No, esta no es la definición que está acá, digo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Puede repetir? Porque mi internet está muy mal ahora y no se entiende. Tipo, se escucha cortado. No, sí, yo decía que el razonamiento deductivo se dice que va de lo general a lo particular. Cuando ustedes plantean una proposición lógica compuesta, por ejemplo, P y Q implica R, eso es una generalidad, porque no sé cuánto vale P, no sé cuánto vale Q, no sé cuánto vale R. Después, cuando yo voy haciendo cada una de las filas con los valores de P, de Q y de R, voy dándole valores particulares, de verdad, ¿sí? Eso sería lo particular. Por eso se dice que el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Y lo que quiero decir con esto es que el razonamiento deductivo sería como un paso más dentro de la lógica matemática. El inductivo es un poco más complejo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. ¿Ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Razonamiento deductivo, dice, es otra relación entre proposiciones, ¿no? Porque, digamos, ¿cuáles son los operadores que vimos? Esto no es un operador, ¿no? Pero digo, acá dice clarito, es otra relación entre las proposiciones, otra forma de relacionar proposiciones, simples o compuestas. Nosotros habíamos visto los operadores de conjunción, disyunción, implicación simple, implicación doble, implicación lógica, equivalencia lógica. Entonces ahora vamos a decir cómo tenemos que escribir esta proposición para que sea un argumento, y del punto de vista de un razonamiento deductivo. Dice, dadas las proposiciones lógicas, P1, P2, Pn, una X cantidad de proposiciones lógicas compuestas, le hemos llamado así, ¿se acuerdan que se podrían llamar así? También se podrían llamar P, Q, R, mayúscula, ¿no? Llamadas premisas, por eso le hemos dejado a todo P y hemos puesto el subíndice, porque la primera, la segunda, la iésima, la enésima, van a ser, o las vamos a llamar, cuando estemos hablando de razonamiento deductivo, la vamos a llamar premisas. Y una proposición lógica, Q, Profe, ¿sí? disculpe que la moleste, ya sé que le pregunté recién, pero esta no entendí si es lógica matemática la unidad 2 o razonamiento la unidad 3, porque yo tengo el libro del año No, pasado. si te fijas, sí, no importa, acá está puesto, digamos, en estas transparencias está puesto como lógica matemática, pero es la unidad de razonamiento, por eso dice razonamiento. Lo que pasa es que el razonamiento está separado por su complejidad, digamos, por su extensión, como otra unidad más.
pero es parte de la lógica matemática el razonamiento, ¿está bien? Genial, pero sería la unidad 3 esta. El deductivo. Claro, miren. Ah, ok, si ok, yo está bien, tomé, entonces acá divino. está, Sí, sí, acá gracias, está la tengo el V. libro. Está bien. Bueno, acá está la V. Tienen la unidad 1 y la filmina, que eso ya lo hicimos. Tienen la unidad 2, lógica matemática y las filminas. Si abren la filmina de la 2, van a ver que razonamiento no está. Tienen la unidad 3, que dice razonamiento. Si abren las filminas, van a ver que son las que estoy dando en este momento. Y pueden seguir y preguntar si hay alguna cuestión en particular de el apunte. Esto es una síntesis de lo que está en el apunte, lo que estamos dando acá en las transparencias. Es decir, haciendo hincapié en las cosas más importantes, porque si le damos el apunte, como que, nada, me siento acá, leo el apunte, y es malo, podría leerlo, grabo, y entonces todas las clases mando el grabador y paso el apunte. Bien. A su vez no estoy utilizando cualquier transparencia, estoy utilizando las transparencias que también están en la V, porque no es ninguna cuestión. Bueno, entonces el razonamiento deductivo es, por así decir, como decía acá, otra relación que va a existir entre las proposiciones, así como existe la conjunción, la disyunción, que no son operadores, pero que dan otra relación. Entonces dice, si yo tengo varias proposiciones, lógicas compuestas, también pueden ser simples, P1, P2, Pn, para darle un cierto orden, llamadas premisas, por eso llamamos a todas P, y una proposición lógica Q, llamada conclusión. Decimos que la verdad de Q se deduce de la verdad de P1, P2 y Pn. Si cada vez que las premisas son verdaderas simultáneamente, resulta que la conclusión también lo es. Es decir, si yo hiciera una tabla de verdad, tengo que poner P1, P2, Pn, armarlas, ¿no? Y luego hacer la conjunción de P1, P2 y Pn. Eso sí implica lógicamente a Q, entonces el argumento es válido. En la implicación lógica se hacía a través de una tabla de verdad, haciendo la implicación simple. Si la implicación simple daba como en tabla de verdad como una tautología, se dice que el argumento es una tautología. No, eso es lo que tienen que empezar a distinguir. Acá vamos a decir que el argumento es válido. Si esta tabla de verdad que vamos a armar para demostrar si es válido o no es válido, da verdaderos o falsos, vamos a decir que el argumento es una falacia. No hablamos ya más de contingencia. Si dan todos falsos, vamos a decir también que es una falacia y no vamos a hablar más de contradicción. ¿Bien? Entonces, esto se lee de la siguiente manera. Cuando la verdad de las premisas es evidencia de la verdad de la conclusión, el esquema del pensamiento P1, P2, Pn, P1, P2, Pn, por lo tanto Q, que vamos a leerlo, si P1 y P2 y Pn al hacer I simultáneamente, por lo tanto Q. Eso se llama razonamiento deductivo válido o regla de inferencia. ¿Por qué deductivo? Porque, bueno, acá lo tenemos escrito en genérico para cualquier proposición, y yo tendré que ver para cada valor que toman las proposiciones si se cumple que esto termina dando una tautología. Bien. Para que sea falacia debería ser un PN, un P diferente, o cómo sería no válido Q. No, sería cuando vos haces así. Perdón, acá. Cuando vos armes esta tabla de verdad, donde pusiste P1, P2, Pn, que a lo mejor, como son compuestas, a su vez las tuviste que armar, ¿sí? Hiciste la conjunción, te fue arrojando valores, verdadero, falso, falso, verdadero, lo que fuere de la conjunción, ¿sí? Todas simultáneamente, ¿se acuerdan? Sí. Conjunción. Si la implicación Q
siempre para todo valor te da verdadero, es decir, si esta tabla de verdad es una tautología, decimos que el argumento es válido. Y entonces vos podés reemplazar a P1 por un equivalente, a P2 por un equivalente, pero únicamente por un equivalente lógica de ella, ¿está bien? Y el argumento va a seguir siendo válido. Que eso es lo que va a pasar cuando le demos ahora el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético. Le vamos a decir, bueno, no hagan tablas si el argumento que les dan tiene esta forma. Si tiene esta forma, ustedes pueden decir que es verdadero sin necesidad de hacer tabla, por modus ponens, por modus tollens, etc. ¿Está? Ujú. Y si es una contradicción la tabla, ¿también Q es válida? O sea, si son No. todas falsas. Si la tabla es si la tabla termina siendo una contingencia, porque la tabla es una proposición, la tabla, no el argumento, ¿está bien? Ujú. Entonces, si la tabla te da una contingencia, o si la tabla te da una contradicción, en ambos casos vamos a decir que el argumento es no válido, o que el argumento es una falacia, lo que ahí está marcado, ¿sí? Acá. ¿Está? Ajá, Bien, perfecto, gracias. no, por nada. Esto se daría, por ejemplo, no sé, digo, pensando en los papás de ustedes cuando estaban en el secundario. No sé. Sí, bueno, tuvieron justo la pandemia, pero bueno, si cortas el pasto, si te sacas buenas notas esta semana, si no contestas, entonces te presto el auto. ¿Está bien? ¿Mm? Bien, si alguna de esas no la cumplieron, no les deberían prestar el auto. Si ninguna la cumplieron, tampoco. Debería ser que todas las han cumplido y de ahí la conjunción. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí mejor la idea? Sí, profe. Mucho más. Bien. Bueno. Bueno, lo que les decía recién, cómo la vamos a probar, que es o no una tautología. En la deducción, ¿no? Que se dice que este argumento es, razonamiento es deductivo, porque va de lo general o particular. ¿Qué quiere decir? Lo que decía recién. Acá generalizo, no sé qué será P1, no sé qué será P2, no sé qué será PN, no sé ni siquiera qué será Q, pero que si P1 y P2 y PN implican Q, el argumento es válido. Para lo cual, la tabla de verdad, esto, tiene que ser una tautología. Bueno, yo en vez de hacerlo para un argumento cualquiera, voy a hacerlo para estos casos de argumentos que se llaman, ojo con el nombre, porque después les preguntan por el nombre y no se acuerdan, son reglas de inferencia. Se llaman reglas de inferencia. Esto quiere decir que cuando mi argumento tenga esta forma, alguna de estas formas, fíjense que las formas son distintas, ¿sí? Si mi argumento tiene alguna de estas formas, mi argumento puedo decir que es válido. Y entonces en el práctico, entonces ustedes en vez de tener que hacer toda la tabla de verdad, no queremos que hagan la tabla de verdad, además, porque queremos saber si saben, tienen que decirnos si es verdadero por modus tollens, por ejemplo. Si es verdadero por modus ponens. Sí, por silogismo hipotético. Lo cual está bueno, porque si nos dan un argumento así, no hay que, y supongamos que tenga 3 o 4 variables, que las tablas se hacen larguísimas, porque si tengo 3 variables, 2 al cubo son 8 combinaciones. Si tengo 2, 2 a la 2 son 4 combinaciones posibles. Acá hay alguien queriendo entrar. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿Cómo es eso, profe? estas reglas de inferencia son razonamientos ya de la época de Aristóteles, 3 siglos antes de Cristo, que se sabía que eran válidos, ¿no? Si vos decís, fíjate que la forma está P, P implica Q, por lo tanto Q, ¿no? Esta es la premisa 1, que solamente es P, esta es la premisa 2, que dice P implica Q, y esta es la conclusión Q, que es simplemente la Q chiquita. ¿Se entiende? Esto es un argumento
que te está diciendo, si P y P implica Q, entonces, o por lo tanto, Q. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Profe, esos 3 puntos es entonces. Pará. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con este argumento? Probar si es verdadero o falso. Perdón, si es verdadero o falso o no. Si el argumento es válido o no válido y es una falacia. ¿Está bien? Eso tenemos que probar. Para probar eso, ¿qué tenemos que hacer? La conjunción de las premisas implicando la conclusión simple, implicación simple, nos tiene que dar una tautología. Si es así, entonces el argumento es válido. Si no nos da una tautología, el argumento es una falacia. Estas formas de argumentar que vamos a probar si son verdaderas, vamos a probar porque es más simple, ¿no? Nos permiten decir que lo que yo diga, mi argumento, si mi argumento tiene la forma de un modus ponens, o de un modus tollens, o de un silogismo hipotético, mi argumento es válido. Chao. Sí, ¿qué preguntabas? Yo, profe, pregunté la simbología de esos signos, de los 3 puntos y del que está en el modus tollens al lado de Q. No, esto lo dijimos en la clase de lógica. Acuérdense que en lógica matemática dijimos esto en Q. Sí, ahí me acordé de la tabla, Esto sí. en Q o esto en Q era la negación. ¿Está bien? Como estas feminas están hechas por otro autor, a veces utilizan otro. Bueno, y el por lo tanto es parte del argumento. Vos fíjate que dicen el razonamiento deductivo. ¿Cómo se escribe un razonamiento? Es una forma de vincular, dijimos, las proposiciones. ¿Cómo se escribe? Se escribe así. Un razonamiento tiene esta forma. Se pone P1, P2, Pn, 3 puntitos Q. ¿Qué quiere decir? Si P1 y P2 y Pn, por lo tanto Q. Por lo tanto, de implicación lógica. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cuando decimos sí, P1 y P2 y Pn, estamos diciendo conjunción de estas premisas, ¿sí? Implicando la conclusión. Como la implicación lógica se demuestra si es verdadero o no, haciendo la implicación simple entre ambas proposiciones compuestas, y que esa tabla de una tautología. Así era la demostración de la implicación lógica, fue el último tema de la lógica matemática. Implicación y equivalencia lógica. Que equivalencia también se podía ver viendo si tenían igual tabla de verdad. ¿Me entendiste ahora? Sí. Hola. Gracias. Bien. Esto es lo que yo les decía recién, o sea, no sé, si cortas el pasto, si lavas el auto, no sé, si te portas bien, entonces te presto el auto usado, qué sé yo. ¿Se entiende? Bueno, acá, por ejemplo, si yo digo, ¿se acuerdan de cómo hinchábamos la clase pasada con llueve? Si yo digo llueve, ¿sí? Que sería la P1, llueve. Y si llueve y uso paraguas, eso querría decir, si llueve uso paraguas, ¿sí? Por lo tanto, o esto implica que voy a usar paraguas. ¿Sí? Esa sería la forma, perdón, esto sería la forma que tiene este razonamiento. Ya lo vamos a probar que es verdadero. Ahora otro razonamiento, dando de valores a P, P implica Q. Entonces, que no hace falta que ustedes hagan la tabla de verdad, porque si ya saben que el modus ponens es válido, pues bueno, yo por ejemplo podría decir, sí, sí, no sé. Profe, Sí. disculpe la molestia. Ahí en la parte de modus ponens, el P, P sería. ¿A qué hace referencia? Que lo que dijimos recién es un argumento, y el argumento ¿cómo se da? Sí, porque se me cortó el coso, por eso pregunté. Bueno, el esquema de pensamiento de un argumento era P1, P2, Pn, por lo tanto Q.
que la leemos, sí, P1 y P2 y Pn, por lo tanto Q. Entonces esas comas se leen como una conjunción, anteponiendo la Bárbaro. palabra sí. ¿Mm? Entonces, como esto es un razonamiento del forma modus ponens, esto se lee si P y P implica Q, por lo tanto Q. Cualquier cosa que yo argumente que tenga esta forma va a ser verdadero, y yo voy a poder decir que va a ser verdadero por modus ponens. Y no hace falta que haga mi tabla si tengo 18 variables que intervienen. ¿Se entiende? La conclusión Q es algo, Sí, profe, sí, sí, sí. es otra proposición. Por ejemplo, yo le dije recién, le presto el auto el sábado. Y bueno, eso es una proposición, una oración declarativa, de la cual puedo decir si es verdadero o falso, te lo puedo prestar o no. Obviamente, si soy no muy coherente y hicieron las cosas que yo pedí, como cortar el pasto, lavar el auto, portarse bien, les debería de prestar el auto el sábado, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, porque ahí alguien preguntó. Profe, una consulta. Entonces dijo que la coma se lee como una conjunción, ¿puede ser que te entendí así? Sí. Ah, Argumento, sí. Sí, el argumento es una forma genérica de vincular proposiciones. ¿De qué manera? Las que están a la izquierda se van a llamar premisas. Lo que está a la derecha se van a llamar conclusión. Se lo va a escribir de esta manera o también se lo puede escribir, lo van a ver en el práctico, como primer renglón P1, segundo renglón P2, tucu, 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 enésimo renglón Pn, rayita, por lo tanto Q. Otra forma de decir lo mismo. Y eso se lee si P1 y P2 y Pn, por lo tanto Q. Entonces, si lavas el auto, si te portas bien, si cortas el pasto, te presto el auto. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, si eso que yo expreso tiene, volvamos por enésima más una vez a tratar de avanzar con las reglas de inferencia. Si eso que yo expreso tiene un modus ponens, es decir, suponga, volviendo al ejemplo de recién, estudio. Si estudio, me saco buena nota. Por lo tanto, me prestan el auto. También podría ser, llueve. Si llueve, uso paraguas. Por lo tanto, llueve. Perdón, por lo tanto, uso paraguas. ¿Está bien? Sí, profe, a mí se me está confundiendo el ejemplo, por ejemplo, el que dijo recién de aprobar con prestar el auto, porque entiendo que sería un silogismo hipotético, porque está introduciendo una nueva premisa, bueno, en realidad conclusión que No. es R, No. porque yo, por lo menos el modus ponens lo entiendo como yo pongo una premisa, por ejemplo, Pablo aprueba, No, para. P implica un Q. Si Pablo aprueba pasa de año, entonces Pablo pasó de año, como esa estructura, que es parecida a la de si llueve, si llueve uso paraguas, si está lloviendo, entonces uso paraguas. Estamos de acuerdo, pero lo que acabo de decir yo no es un silogismo hipotético, es una conjunción de las premisas implicando la conclusión, sí que sea un silogismo hipotético, sino que lo que tengo son más premisas. En vez de tener 2, tengo 3, podría tener 4, es decir, cortas el pasto, te portas bien, sacas buenas notas, lavas el auto, te presto el auto. Ah, perfecto. ¿Está? Entonces, Sí. lo que vos estás haciendo acá es poner P1, P2, Pn, Pi, todas las que quieras. Tenés que hacer la conjunción de todas esas que quieras, implicando la conclusión, cumpliéndose simultáneamente, o sea, haciendo la conjunción de esas, implicando la conclusión, que para demostrarlo se hace una implicación simple, la tabla de datos tiene una tautología, ese argumento es válido. Y eso lo podés probar con tabla de verdad. Para no probarlo con tabla de verdad, si tu argumento tiene esta forma, que obviamente si tiene esta forma, tiene 2 variables nada más. ¿Está bien? Sí.
Lo que yo te di son 3 variables. No lo puedo traer a esa forma. Vos me decís, no, pero entonces tiene que ser un silogismo hipotético. No, porque yo no te estoy diciendo si, a ver, esto sería, por ejemplo, si lavas el auto, queda limpio. Si queda limpio, ahí sí podría ser, te lo presto. Por lo tanto, si lavas el auto, te lo presto. ¿Se entiende? Pero es Claro, otra forma sí, de expresar. No estoy haciendo una conjunción de premisas. perfecto. Bien. Entonces, vamos al modus ponens y... decía antes que nada, una regla mnemónica, para no acordárselo de memoria, es... ¿se acuerdan que el P implica Q? Lo utilizábamos mucho para, como una proposición interesante o destacada en lógica matemática. ¿Por qué? Porque P implicaba Q, nos daba lugar a plantear Q implica P, nos daba lugar a plantear no Q implica no P, no P implica no Q, o no Q implica no P, ¿sí? Llamadas contrarias, recíproca y contrarrecíproca. ¿Se acuerdan? Que de ahí dijimos, estas dos tienen igual tabla de verdad, entonces dedujimos también que la equivalencia lógica, etc. Entonces digo, para que no se lo estudien de memoria, si ustedes tienen la P implica Q, le anteponen la P, o sea, la que está primera acá, por lo tanto Q, es decir, la que está segunda acá, chao, y no se lo tienen que estudiar en memoria, no sé si me explico. Digamos, sí, se lo tienen que estudiar por una regla mnemónica más fácil, ¿sí? Ese es el modus ponens. Le puedo mover el tollens, que se complica. Bueno, el modus ponens dice si P y P implica Q, por lo tanto Q. Vamos acá, esta es otra. Vamos a copiar estos dos. ¿Qué hago yo? Quiero probar si esto es verdadero. O bien, perdón, el modus ponens es verdadero. Por supuesto que es verdadero, porque esto lo definió Aristóteles, no venía a descubrir la pólvora, que es falso. Entonces, vamos a mostrar que es verdadero, y vamos a mostrar entonces que cuando yo tengo un argumento de esta forma, debo decir que es verdadero por modus ponens, y no hacer la tabla de verdad, ¿está bien? Si quieren pueden hacer la tabla de verdad, pero tienen que decir verdadero por modus ponens, ¿sí? Bien. No la hagan en la tabla de verdad, les recomiendo. Y si no tienen ninguna de estas formas, ni ponen, ni tolen, ni silogismo hipotético, entonces tienen que hacer la tabla de verdad. Sí. Capaz me matás por preguntar, pero ¿qué hace referencia a la flechita? Tipo como que P toma algo Sí, de Q o nada que entonces. ver. Sí, entonces. Ah, listo. Claro. Si no leyeron, no estuvieron en la segunda clase, me pasó lo mismo esta mañana. Yo eso ni se los voy a contar, porque no, voy a matarlo. Digo, lean, estudien. Lógica matemática habla de que estas eran P, Q, R, S, T, que eran variables lógicas. Y que en realidad las variables que rápidamente le voy a decir son proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Oraciones declarativas de las cuales puede decirse si son verdaderas o falsas. Esas son proposiciones simples. Las proposiciones compuestas son proposiciones armadas en base a los operadores lógicos. ¿Qué operadores lógicos vimos? La negación, Conjunción, negación, disyunción sería. Y sí, entonces, y después nomás el último, el si P entonces Q, si los dos son vimos doble sí, solo flechita. sí, sí, Eso, sí, sí, solo solo sí, y vimos la implicación simple y la implicación, perdón, la implicación simple, la simple, que es esta, y la implicación doble, que es la otra, en la cual ambos tienen que coincidir en valores de verdad. Esta la vimos con que este es el antecedente y este es el consecuente, ahora lo vemos. ¿Y qué más? Y vimos la implicación lógica, que es lo que está escrito acá, y vimos la equivalencia lógica, que me permite reemplazar una proposición por otra si son lógicamente equivalentes, que eso se usaba, como en matemática uno dice la igualdad matemática, bueno, acá, si P es igual, por así decirlo, entre comillas, a Q, no decimos que son iguales, decimos que son equivalentes, porque probablemente P diga
por ejemplo, no sé, llueve, y Q diga está cayendo agua, entonces van a tener el mismo valor de verdad, ¿se entiende? No son la misma expresión lógica, no son la misma oración declarativa, pero tienen el mismo valor de verdad. Sí, a ver, acá está levantada la mano. En ese caso nosotros tendríamos que poner ahí el símbolo de equivalencia, ¿Cómo? o cuando usted está hablando de que todos tienen el mismo valor, de verdad. Tengo que poner el Sí, el símbolo de símbolo de equivalencia. equivalencia, o sea, las tres rayitas que puedo reemplazar una por la otra, como en matemáticas es la igualdad. La igualdad quiere decir que si A igual a B, puedo reemplazar A por B o B por A en una expresión matemática y el resultado va a ser el mismo. ¿Vale? En lógica matemática puedo reemplazar, si P es equivalente a Q, puedo reemplazar P por Q o Q por P y el resultado va a ser el mismo, de lo que quiera expresar. María Isabel Olmos, tienes la mano levantada. Profe, me quería preguntar, hay varios libros mencionados de la bibliografía. ¿Qué libro abarca más todos los temas prácticos para ejercitar y eso? El ¿Cómo? apunte. El apunte. El apunte. Ah, bien. Sí, sí. Con el apunte que basta, tenés digamos. ahí No, el apunte es extenso, es perfecto, es más, ojalá se supieran el apunte, básicamente. No, le Que digo para ampliar, porque por ahí hay cosas que en el apunte están de manera escueta y me cuestan comprenderlas. Yo leí el apunte, pero a veces, cuando fui al práctico, intenté resolver todo el práctico y había cosas que por ahí para sacar dudas o... Bueno, Por sí, eso le preguntaba. es cualquiera de la bibliografía, cualquiera de ellas son buenas. Ah, bien, gracias. Y están completas, ¿sí? Gracias. No hay una en particular. Viste que en el caso de por ahí el lenguaje C o Python, no sé yo, uno puede recomendar más uno que otro. No sé, en Python, que les recomendarán en la cátedra, si les están recomendando en Marsal o si les están recomendando, no sé, alguno de... En un caso de C hay gente que le gusta, no sé, el de Shield, hay otro que dice, no, en realidad me gusta mejor el de Deitel. Bueno, así digo. Bueno, gracias, profe. ¿Cuál sea el enfoque? El apunte también ya les digo que, si no se los dije, sí, ya no me acuerdo, ya está impreso, si les es más fácil trabajar en el impreso, y se puede comprar en Educo, o sea, que es al lado del bar, mirando el bar de frente a mano izquierda, viniendo por el pasillo, ¿no? ¿Y está para descargarlo? Porque ¿Cómo? no si está en el aula virtual el apunte, pues yo no estoy en Córdoba, yo no vivo en Córdoba. ¿Por qué no estás en el aula virtual vos? No, el apunte, si es que está en el aula virtual. ¿Que nunca entraste al aula virtual a esta altura? Esos apuntes, perdón, yo pensaba que era un apunte donde estaban todas las unidades juntas, perdón. Esos apuntes sí los... Ese, un apunte donde están todas las unidades juntas, es el que está, que ni siquiera sale junto, a veces sale en dos partes, es el que está como es en Educo, impreso. No, acá no, ¿para qué? Es unir los PDF, ¿para qué? Lo completo de donde ustedes tienen que estudiar no es de la Filmina, ¿eh? O sea, ustedes tienen que estudiar del apunte teórico y práctico de cada unidad. ¿Está claro esa parte? Bien. Bueno, entonces vamos al mouse ponemos. No, esto es lo que les dije recién. Entonces yo tengo dos variables, P y Q. P sería mi premisa P1. Le pongo P1 así, siempre es P sub 1. Bueno. Q es mi premisa P2, no. Mi premisa P2 decía P implica Q. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, P implica Q. Acuérdense que yo les decía cuando era una implicación simple que el que está acá, por ejemplo en este caso Q, es ¿qué? ¿Verdadero? El consecuente. No, pero para esto vamos ok. a darle el nombre. Esto es el consecuente, ¿sí? Y esto es el antecedente, ¿sí? Si el
si el consecuente da verdadero, no analizo nada, y donde en los lugares que el consecuente da verdadero, pongo verdadero. ¿Estamos? El consecuente acá es Q. Bien. En los lugares donde el consecuente da falso, dijimos tenemos que analizar, tenemos que mirar el antecedente. El antecedente es P, o sea, es este. Acá no coinciden, no tienen el mismo valor de verdad. Cuando no coinciden, cuando no tienen el mismo valor de verdad, esto es falso. Cuando coinciden, o sea, cuando tienen igual valor de verdad, no importa que sea falso, que tengan igual valor de verdad, obviamente que va a ser falso, porque yo les dije, cuando el consecuente de verdadero, ponen verdadero y se olvidan, y cuando el consecuente da falso, tengo que ir a mirar el antecedente. Cuando coinciden, entonces es verdadero. Y así se resuelve, P implica Q. Como esto sabemos que es un argumento, nosotros sabemos que tenemos que hacer la conjunción. La conjunción es el sombrerito, y no me acuerdo el carácter aquí. Bueno, voy a usar la notación para aquellos que han hecho lógica matemática, y si no, que van a ver que vamos a ver en álgebra de Boole, que es el asterisco, el símbolo de multiplicar, porque la conjunción es la multiplicación lógica, ¿no? Pero este es el sombrerito hacia abajo que usamos, o que vimos recién, acá, ¿no? Esto, la conjunción, o sea, ambas simultáneamente. Bueno, P1, P2, simultáneamente. Tengo que P1 y P2, tengo que sacar Q, ¿no? ¿Verdadero, verdadero? Sí, verdadero, simultáneamente se cumple. Esta, no. Esta es verdadera, pero esta es falsa, o sea, no se cumple. Esta es falsa, pero esta es verdadera, o sea, no se cumple. Esta es falsa, pero esta es verdadera, o sea, no se cumple. Bien, y esa es la conjunción de las premisas. La conjunción de las premisas, P1 por P2, acuérdense que el por es el de operación lógica, ¿no? Entonces el sombrerito. P1 y P2, implicando la conclusión, que no la desarrolla la conclusión, porque la conclusión es ¿quién? Ni más ni menos que la variable Q. Entonces no me hace falta. Si esto, o sea que este Q que está acá es el Q que hemos llamado así en el argumento. Si esto es una tautología, si esto da una tautología, ¿qué nos dice? Que el argumento es Válido. Válido. Veamos. Entonces, acá tengo esto como antecedente y esta Q como consecuente. En los lugares en que el consecuente es verdadero, pongo verdadero y no tengo nada que analizar, ni que fijarme, ni nada. El consecuente es Q. En los lugares en que el consecuente es falso, tengo que mirar el antecedente, falso. O sea, coinciden. Cuando coinciden, cuando tienen el mismo valor de verdad, eso es verdadero. El otro lugar donde Q es falso es aquí. Y el antecedente es falso también, coinciden. Entonces esto es verdadero. Esa tabla de verdad es una tautología. Con lo cual vamos a decir que el argumento es válido. No me digan que el argumento es una tautología, ¿estamos de acuerdo? El argumento es válido. Lo cual era lógico porque se les dije, o sea, no, inventó Aristóteles. Bueno. Entonces, cuando usted nos dé un argumento de ese estilo, nosotros le ponemos directamente que es un modus ponens y listo, y queda aclarado, o le ponemos el argumento es válido porque... Te van a preguntar, no te van a decir así, te van a decir el argumento, fulanito, ¿es válido o no? Diga. Entonces, vos tendrás que ver. Si responde a alguno de estos, vos tenés que poner que es válido por alguna regla de inferencia, como Ponentorio, silogismo hipotético. Si no,
vas a tener que hacer la tabla de verdad y fijarte si da o no. Esa tabla de verdad que acabo de hacer yo. ¿Está bien? Que se complica más cuando vos ya tenés tres variables, porque cuando vos ya tenés tres variables, tenés 2 al cubo, posibles combinaciones, porque cada una tiene 2 posibilidades, ¿no es cierto? 2 al cubo posibles combinaciones, ya tenés 8 combinaciones posibles. La tabla se hace mucho más extensa. Ahí lo habrán visto en el apunte. Puede pasar que se cumpla, que sea modus ponens y que el razonamiento sea real, pero la conclusión no. O sea, que al final el argumento no tenga sentido como tal. ¿Sentido? Puede no O tenerlo. sea, ok. Sentido puede no tenerlo, pero lo que sí, que si es tollens, que si es ponen, sentido lógico, ¿no? Es como, por así decirlo, ellos por proponer, y esa película que ustedes ven, y qué sé yo, bueno, no sé si ustedes qué generación, pero digo, esto de la famosa película Los Muertos Vivos. No hay muertos vivos, ¿sí? Pueden ser vivos haciéndose los muertos, pero digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Y se entiende que Cuando vos por uno ahí no implica el otro. argumentes ciertas cosas, puede que para nosotros no tengan sentido, pero bueno, sea un argumento que te dará varios, ¿o no? Ok, Oh, ok. ¿estamos? Bueno, iba a poner una cosa, pero un ejemplo de las milanesas, ahí está en el apunte, el ejemplo de las milanesas, ese de vidrio o algo así. Bueno, modus tollens. El modus tollens es más complicadito, no solamente para demostrarlo, pero yo, la regla mnemónica que digo es, lo que en el ponens está como segunda premisa pasa a ser la primera, que es la famosa P implica Q, de la cual sacamos la contraria, la contrarrecíproca, la recíproca, etc. Entonces la pongo, P implica Q. Y antes yo ponía P. Entonces ahora en vez de poner P voy a poner Q. Pero además la voy a negar. Por lo tanto, ¿no? Acá en el modus ponens decía Q, o sea, la contraria de esta P. Entonces la contraria de esta P, que acá es Q, entonces acá en vez de ser Q va a ser P, pero negada. ¿Me siguen? Digo una mnemónica, estudienlo como quieran, pero digo. Bueno, entonces, a ver, por favor, me hacen la tabla de verdad. Y mientras tanto, me ponen presente. Acuérdense que es no, esperen, no pongan presente hasta que no ponga a grabar. Acuérdense que puedo poner más de un presente, digo, por si alguien se fue momentáneamente, la misma historia de, o sea, el alumno que ya lo noté cuál es el apellido. Bueno. Ah, debo haber dejado de compartir. Bueno. Acá tenemos los participantes. Y ahora sí, ya pueden comenzar a colocar en el chat los presentes. Acuérdense, numeral, legajo, apellido, nombre, presente, que se yo, numeral presente. Después ya va a ser más simple cuando ya tengan hecho la clase que viene, tienen que tener hecho sí o sí esa forma, ¿está bien?
con el perfil de Zoom. Bueno, mientras van poniendo presente, quiero que hagan la tablita del Mons Tollens. A ver si les sale. Esto es Q negado, este es P negado. ¿Y lo No me pasamos por el pregunten chat, nada. profe, o le contestamos? Lo trabajan ustedes, no me contestan, esa no es la pregunta, no. Trabajanlo ustedes y se lo trabajo yo. No lo pongan aquí en el chat, dejen que cada uno lo trabaje y trate de sacarlo, ¿sí? Porque el silogismo hipotético tiene 3 variables, pero el silogismo hipotético para mí es re fácil, porque no es ni más ni menos que lo que vimos en lógica también, en una de las propiedades de la divisibilidad, que tiene que ver con la transitividad, ¿no es cierto? Acá dice si P implica Q y Q implica R, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, que P va a Ahí, implicar R, ¿sí? ahí lo hice y sí se cumple. Bueno, no dije que no lo dijeran, que lo hicieran, sí, obviamente Ah, se va a cumplir porque perdón, disculpe, creo no. que Aristóteles esté Sí, equivocado. equivocado. No se puede pasar, ¿eh? Sí, no, creo que ya a esta altura no, después del siglo III antes de Puede, Cristo, 3 siglos. tiene que haber avivado, claro, sí. Que no voy a hacer yo. Bueno, para los que no, vamos a dejar un ratito más porque hay algunos que les cuesta más. Gracias, Abu. Se acaba de tomar recreo, la profesora. ¿Cómo? Se acaba de tomar recreo, la profesora. Ah, bueno, menos mal. ¿Quién es ese rancio? Felipe, tenés el micrófono activado.
No, yo veo si la llevo yo, si... No, está bien, pero tiene que ir a las 8, ya después cuando tenga que ir más tarde, sí. Sí, pero yo no sé, porque capaz que para mañana me tenían la goma ahí en O'Higgins, pero no sé, que es ahí cerca de cosas. Bueno, ok, chao, hasta luego. Bueno, disculpen, pero me llamaron por teléfono. Bueno, Monstolen. Monstolen tendría que haber quedado algo como esto. ¿Qué es? Yo planteé P y Q, ¿no? Igual que hicimos acá. P y Q. Lo que podríamos hacer acá es inserta, para después definir quién es. Entonces, dijimos que el von Stollen lo que decía es P implica Q, que es lo que decía como segundo término el mode ponent, y después, en vez de usar Q, como usaba el mode, perdón, en vez de usar P, como usaba el mode ponent, usaba Q, pero Q negada. Y eso, por lo tanto, en vez de ser como daba el otro, Q, era P, pero también negada. Entonces, bueno, cuando yo arme las tablas de verdad, P, Q, tengo que tener en cuenta que voy a necesitar el P negado y el Q negado, ¿no? También podría poner P negado acá al lado, de tal forma que me fuera más fácil negar, el Q acá y el Q negado acá. Eso lo tienen que coordinar con el profe del práctico, como lo prefieren. Entonces, acá tenemos, bueno, Q, que es la menos significativa, cambia cada vez, P cambia cada 2 veces. El no P, fíjense, es falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Por qué P cambia cada 2 veces? Q cambia cada vez, empezaba con verdadero, entonces esto va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Estamos hasta ahí? Sí, La profe. primera... ¿Cómo? Perdón. Sí, profe. Bien. La primera premisa, P1, era P implica Q. La segunda premisa habían puesto el no Q. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, estas son las dos premisas. ¿Qué tenemos que hacer con las dos premisas? Hacer la conjunción, que bueno, como no me puedo fijar el carácter aquí, nada. Bueno, ¿qué le pasa? Acá está. No, tampoco. No me está tomando, a ver, de acá. Ya sé, ahí está. P1 y P2. Buah. P1 por P2. Bueno, P1, si se fijan, es P implica Q, ¿sí? Por no Q, que sería la P2. De esto hay que hacer la conjunción, o sea, ambas simultáneamente. Acá ambas simultáneamente se cumplen, no, eso es falso. Acá ambas simultáneamente se cumplen, no, es falso. Ambas simultáneamente se cumplen, no, es falso. Ambas simultáneamente se cumplen, sí, es verdadero. ¿Estamos ahí? Ahora, P1 y P2 tenía que implicar el Q. ¿Quién era el Q acá? El no P. ¿Sí o no? Sí. Sí, si nos fijamos acá, el no P. Bien. Entonces, ya tenemos hecha esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer P1 y P2 implicando a Q. Bien. El consecuente es
no P. ¿Mm? Donde el consecuente sea verdadero, entonces ya está hecho. Donde el consecuente sea verdadero, que es esto, no tengo nada que mirar. El consecuente a que es falso y a que es falso. Tengo que mirar el antecedente, que es esto. ¿Coinciden? Sí, tiene el mismo valor de verdad. Entonces esto es verdadero. Pues mido esta. ¿Coinciden? Sí, tiene igual valor de verdad. Entonces esto es verdadero. Esto es una tautología, por lo tanto, el argumento es válido. Si hubiese dado algunos falsos y otros verdaderos, o hubiese dado todos falsos, no importa, es una falacia o el argumento no es válido. ¿Estamos? Bien. Acá también tenemos algo que lo vamos a retomar, lo vamos a ver específicamente en la unidad donde decíamos antes, para aquellos que fueron a colegios técnicos, me decían en algún momento, el tema de similar a la álgebra de Boole, sí, y la unidad de álgebra de Boole la vamos a ver junto o en la unidad de álgebras finitas, ¿sí? Bueno, no es álgebra, estructuras algebraicas finitas. Entonces, dice, cuando nosotros tenemos una proposición interesante dentro de una teoría, cualquiera sea, cuyo valor de verdad puede ser probada, ya sean utilizando equivalencias lógicas, consecuencias lógicas o razonamientos deductivos, ¿sí? En este caso, en el caso de este contexto en el cual estamos hablando, que estamos hablando de lógica matemática, se dice que es un teorema de la teoría. Sí. Digamos, yo para demostrar que ese teorema tengo que hacer toda una serie de pasos, ¿no? Eso se denomina demostración. Eso es lo que han hecho ustedes en el secundario. Si el teorema no es muy interesante, pero aporta, es una propiedad que sirve para demostrar otro teorema, se denomina lema. Y si es algo que se desprende del teorema, se denomina corolario. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos, por ejemplo, que, no sé, si yo, cociente y recta, en el teorema general de la división, yo digo, decíamos, A es igual a B por C más R. Es igual. Ahora, si yo tacho R, porque R es 0, bueno, está el concepto de divisibilidad y toda la cuestión, pero si yo tacho R, y R no necesariamente es 0, esta A no va a ser igual a B por C. Esta A va a quedar mayor o igual en el caso de que el resto sea 0. ¿Se entiende? Esto lo vimos en la unidad 1 como un lema, un corolario que se desprendía. ¿Sí o no? ¿Están ahí Sí. o te da sensación de espiritismo? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. Sí, lo vimos. llegaron los Ahí espíritus. está, pues. Bueno. ¿Puedes mostrar el cuadro otra vez, porfa? El cuadro te referís a la tabla que hice para probar el Mount-Tollens. Ahí va. Uy. ¿Esta? Sí, esa. Bueno, ¿qué querés de esta que te explique? Esto está en el apunte, es decir, cuando vos, esto incluso no necesariamente es argumento, esto es una forma de llegar a demostrar que es argumento, pero estos son ejercicios de lógica proposicional, ¿no?
ay, ¿para qué la copian? Si lo entendieron, lo tienen que hacer ustedes. Lo tienen que probar, les tienen que dar una tautología, y si no le dan una tautología, porque... Y más vale que les vaya saliendo, porque si no tienen que volver a jardín de 4, digo, porque van a ser de 3 variables y más las que le van a hacer probar en el práctico, ¿estamos? ¿Se entiende? Digo, esto es elemental nada más, pero es para que entiendan, porque después en el práctico lo van a trabajar mañana. Bueno, cuando dije jardín de 4, no quiero decir de que sea fácil, ¿no? Nada es simple cuando uno lo está aprendiendo. Lo que quiero decir que comparada con las tablas que tuvieron que hacer en la unidad 2 y que tendría que haber hecho el fin de semana pasado porque tenían el apunte en el Zoom, en la UV, y tenían ejercicios resueltos, y yo les dije que lo hicieran, bla, bla, bla. Bueno, chao, listo. Bueno. Predicados y funciones proposicionales. Bueno, nosotros no hablamos nunca de función proposicional, sí hablamos de proposición. Y dijimos que era una proposición simple, ¿no? Me estoy refiriendo al comienzo de la unidad. Dijimos que era una oración declarativa de la cual podría decirse si era verdadero o falso. Si la proposición es compuesta, también puedo decir si es verdadera o falsa. De hecho, si la tabla de verdad da para cada valor todo verdadero, es una tautología, o sea, quiere decir que es verdadero. Y si tanto es falso, quiere decir que es una contradicción, o sea, que es falso lo que estoy diciendo, y si no, que ni falso ni verdadero. Pero digo, si yo digo X es un número par, como está puesto acá, ustedes me pueden decir si es verdadera o falsa. Es una oración declarativa, porque estoy diciendo X es un número par, o sea, estoy declarando algo. Ahora, ¿ustedes me pueden decir si es verdadero o falso? No. No. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el valor que toma X, que es lo que nosotros vimos en la secundaria, en el cursillo, como la variable independiente, o sea, el valor que podía llegar a tomar X, y en función del valor que tome X, yo voy a saber si es par o no. Por ejemplo, si X fuese 3, voy a decir que no. Si X fuese 8, voy a decir que sí. ¿Se entiende? Profe, si dijera que X son todos los números pares, ¿tampoco? No, porque no sabes cuánto vale. Claro, a ver, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Yo ahora estoy referenciando a un valor concreto de la variable, no un conjunto. Vos me estás hablando de un conjunto de valores que obviamente verificarían, porque vos estás tomando todos los números pares, no sé, naturales, enteros, ¿está? Obviamente va a ser par, porque lo estás tomando de la clase que corresponde par, pero digamos, esa sería como una afirmación de cajón, no tendría sentido, digo, es algo que me redunda. Bueno, entonces la X en realidad es para un valor, porque es una proposición. Ese valor X, cuando yo le voy a llamarlo instancia, que es lo que antes llamábamos desde un valor, por ejemplo, digo, no sé, ustedes tenían la función y igual a X al cuadrado, ¿no? Entonces, si X valía 2, esto era 4, esa era una instancia. Si X valía 0, esto era 0, si X valía menos 2, esto era 4, y así. Cada uno de estos era una instancia, que ustedes le daban un valor, que ustedes le daban a la variable independiente de X y obtenían la variable dependiente Y. En este caso, cada vez, si yo tengo una función proposicional, cada vez que ustedes les den un valor, van a tener una posibilidad de decirme si es verdadero o falso. Y van a tener entonces lo que se llama una proposición. Es decir que, volviendo más adelante, las proposiciones se derivan, ¿sí? Se pueden derivar de una función proposicional.
donde lo que yo hago es instanciar un valor para X. Entonces, yo puedo decir que f de X, dos puntos, igual a X es un número par, es una oración compuesta por un predicado, ¿cuál es el predicado? Es un número par, ese es el predicado, aplicado a un sujeto X, a una variable X. Si esa variable X yo la instancio, voy a tener una proposición, porque voy a poder decir automáticamente si es verdadero o falso. Ahora, esa variable X, como bien decía recién una compañera, ella habló de que X podía ser el conjunto de los números pares. Bueno, eso sería el dominio, el universo en discurso, el lugar donde saco la X. La X la podría sacar de los números reales, la podría sacar de los naturales, y a su vez, si lo tomo de los naturales, tampoco podría decir que todos son pares. Los pares son los divisibles por 2. Esto es que el resto es 0. ¿Se entiende? Entonces, la propiedad que yo le asigno a elementos de un conjunto es lo que se llama el predicado. Es decir, la propiedad en común que digo que tienen esos elementos. Dice, función proposicional. Al asignar un valor específico a la variable X, de entre los valores posibles que pueden encontrarse en X, que se toman del dominio, eso se denomina darle un valor, se llama instancia a la variable. Y en ese caso se dice que la función proposicional f de X se ha convertido en una proposición, o una especialización, o una especificación, o un caso en particular, por así decir, de la función f, aplicada a un valor X. ¿Se entendió? Bueno, si yo tengo la función proposicional, la especifico, la instancio X, tengo una proposición lógica. Se debe notar que f de X no es una proposición. ¿Por qué? Porque si bien podría ser una oración declarativa, no sabemos su valor de verdad de antemano, porque X es indeterminada. Cuando reemplazo a X por su valor, entonces sí se convierte en una proposición, de la cual entonces vamos a poder decir que si es verdadera o falso. Cuantificadores. Otra forma de convertir una función proposicional f de X en una proposición lógica es reemplazar a X por algún vocablo lingüístico que haga referencia a valores de X, sin especificar uno en particular. Y ahora el puntapié un poco lo que decía recién también la compañera de ustedes. Este X va a hacer referencia a un conjunto de. Eso lo vamos a ver en la unidad de teoría de conjuntos. Por ahora ese conjunto de le vamos a llamar clases, ¿no? Y esas clases van a ser objetos que tienen una propiedad en común, ¿no? Objetos que tienen una propiedad en común. No sé, supónganse que los objetos fuesen mascotas. Bien, yo podría poner, no sé, así rápidamente, digo, podría hablar de mascotas que ladran. Esos serían perros, algo que al loro les enseñó a ladrar y entonces lo podría poner entre los perros, pero digo, básicamente serían perros. Maullan serían gatos, qué sé yo. Cada uno de esos es una clase, que en realidad, fíjense, están adentro de la clase madre, que es la clase mascota, por así decirlo. También podríamos hablar de animales mamíferos, más científicamente, ¿no es cierto? Bueno, mamíferos de 4 patas, que ladran, maullan, rumean, qué sé yo, bla, 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 y subdividir en distintos conjuntos. Pero fíjense que en esos, bueno, le vamos a llamar conjuntos allá, ahora le vamos a llamar clases. Esas clases están formadas por elementos que tienen una característica en común. Al menos una, podrían tener más. Por ejemplo, no sé, en el conjunto de los mamíferos. Tenemos los mamíferos de 4 patas, ¿no? Y tenemos mamíferos de 2 patas.
por ejemplo, nosotros, qué sé yo. Entonces, dentro de los mamíferos de 4 patas, podríamos ahora sí subdividir a su vez que sea mamífero de 4 patas y que ladre, que sea mamífero de 4 patas y que maulle. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos una propiedad en común. Puede tener más, no importa. Y entonces vamos a poder comenzar. La idea es introducir a poder hablar todos, algunos, unos pocos, no todos, ninguno. En realidad, en castellano, ¿no? Unos pocos, no todos, ¿no? Hacen referencia a lo mismo. Algunos. Estos 3 hacen referencia a lo mismo. Porque hacen referencia, fíjense, a algo que está entre medio del extremo de todos y de ninguno. Digo, les habrá pasado cuando eran más chicos una fiesta, que si era no pertinente para ustedes, le decían a los papás, pero todos van. No, ya los padres sabían si sí o no, iban todos, pero no importa, ustedes argumentaban que todos van. Si no querían ir, ninguno va. ¿Está? A lo mejor no era que ninguno no iba. ¿Está? Bien. Entonces, y bueno, y habría fiesta cuando correspondía a la edad, y no, de que si estaba enfermo uno, el otro no, el otro tenía ganas, el otro no era del estilo que le gustaba, no, algunos pocos iban, no todos iban, algunos iban, ¿sí? Bueno. De particular importancia son los vocablos todos y algunos. En estos casos se dice que se ha convertido la función proposicional f de x en proposición lógica por una cuantificación. A ver, f de x, x es un número par. Yo puedo decir, todo entero es un número par, lo cual es falso, porque tenemos, no sé, el 3, el 7, el 8, perdón, el 9. Algunos enteros son pares, y ahí sí, eso sería verdadero. Entonces, para la propiedad es un número par en el dominio de los enteros, algunos es verdadero, y siempre verdadero. En cambio el todos es falso, y siempre falso. Así como si usara el extremo del todo, así como si usara el extremo del todo y dijera ninguno. También eso va a ser siempre falso. Sí. O sea que con un cuantificador podemos cambiar el valor de verdad de las oraciones. Va a depender del contexto. Sí, va a depender del contexto. Sí, va a depender de que si yo agrande o achique el contexto, que eso es lo que se hace con las funciones, en definitiva. ¿Se acuerdan del tema del dominio? Digo, uno puede ampliar el dominio, uno puede reducir el dominio para que sea función. Por ejemplo. Acuérdense que para función, el análisis matemático tiene que tener un único resultado, ¿sí? O sea, dado una variable x, una dependiente y. Bueno, el cuantificador universal, se los presento, o sea, el todos, se denomina cuantificador universal. Se lo denota, creo que ustedes lo han visto en la secundaria, con este símbolo que quiere decir para todo. Para todo x, tal que, en este apunte se utiliza así, en otros autores de otra manera. Cuando usamos el para todos, ¿sí? El tal que se usa con los 2 puntos, f de x. Es decir, acá lo que estoy diciendo es que para todo x se cumple el f de x. Es lo que dice acá. Para todo x se verifica f de x. O todo x tiene la propiedad f. O f de x es verdadera para todo x. Para todo x tal que f de x. Bien. Si tengo f de x, x es un número par, entonces se puede convertir por cuantificación universal en proposición lógica, escribiendo para todo x, f de x. Lo que leeremos, todo un número entero, es un número par. Obviamente que no es así, ¿no es cierto? No sería verdadero, lo corre, o sea, pero yo puedo decir de esto si es verdadero o falso. Todo número entero es un número par, falso. Pero sí puedo decir que
Lo vamos a escribir acá. Va, a ver, vamos a escribir esto primero. Para todo x, no f de x. ¿Esto es verdadero? Pensando que el f de x es par, ¿no? Y hablando de los enteros. Verdadero, sí. Para todos los enteros, no son pares. Bien, todos los enteros no son pares, ¿sí? Para que dé verdadero eso mismo, expresado con otro cuantificador, y que es el más usado, porque esto sería como rascarse la oreja con la mano contraria, es utilizar el existe. Existe un x tal que f de x. Entonces uno podría decir, existe en el campo de los enteros un número que es par. ¿Sí? Entonces, existe un x tal que, acá se usa el inclinado así, con el existe, con el cuantificador existencial, se llama el existe, el para todos es el universal, barra f de x. ¿Qué leeremos? Existe al menos un entero que es un número par. El existe al menos uno es porque el existe es por lo menos uno. Pueden ser cientos más, pero por lo menos uno. Y a su vez que no sean todos, porque entonces es el para todos. Cientos más sí, pero pensando que el conjunto es de 101. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Los cuantificadores, continuación. Bueno, habíamos hablado ya de las clases, las distintas clases de objetos, ¿no? Habíamos hablado de f para todo f de x, la clase no f sería, o sea que no cumple f, sería, si esta es f, sería la negada de f, sería para todo x no f de x, ¿se entiende? Se llama clase F a la colección de objetos de un dominio que parten de alguna propiedad en común, haciendo verdadera la función f de x. Decimos que f de x define la clase F. Cuantificadores. Las clases. Hay algunas clases que son notorias. Una, esto lo vamos a ver cuando veamos conjuntos, ¿no? Los conjuntos se representan con diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son así, más que unos círculos, son ovalados, no son tampoco esta cosa como una nube. Bueno, esto es un conjunto, que se puede llamar A, B, C, D, Pepe, Juan, pero en general se utilizan letras mayúsculas. Y adentro de esos conjuntos tienen elementos que tienen al menos una propiedad en común, pueden tener más. Bueno, un conjunto que no tiene nada adentro, pero es un conjunto que no tiene nada adentro, se lo denota con este símbolo y se denomina el conjunto vacío, que acá sería la clase, porque estamos haciendo referencia a clase, no le llamamos conjunto. Entonces sería la clase vacía. Ese es un extremo. El otro extremo, que se representa con un rectángulo, ¿no? En caso al diagrama de adentro, a la nube esa de ahí adentro, como un rectángulo, se llama U, y es el conjunto universal, se lo denota como U mayúscula, y es el conjunto universal. ¿Qué significa? Todo el universo en discurso. Puede ampliarse, puede achicarse. Digo, por ejemplo, el universo en discurso pueden ser los números enteros. También el universo en discurso puede ser lo natural. El universo en discurso puede agrandarse siendo lo real, y puede agrandarse más si son los complejos. ¿Está bien? O como, por ejemplo, recién de los mamíferos, que eso es el universo en discurso, si nuestro universo en discurso son los mamíferos de 4 patas que ladran, bueno, perfecto, no hay ningún problema, y ahí pasaremos a poner propiedades, como puede ser, no sé, la raza. Después, si no, si lo que yo quiero expresar es las distintas clases de mascotas de 4 patas, qué sé yo, entonces tenemos los de 4 patas que ladran, los de 4 patas que maullan, los de 4 patas, y así. Bueno, los
elementos, así como las clases se representan con una letra mayúscula, A, B, C, los elementos pueden tener la misma, no sé por qué, ahí está. Vamos a representar con un puntito y también se puede utilizar letras, pero minúsculas. O sea, este es un elemento, un objeto de la clase. Este es un objeto, no hace falta que se llame A, digamos, se puede llamar P, se puede llamar, no sé, Pepe, o se puede llamar C, qué sé yo, un elemento de la clase. Y se dice que A pertenece a C, este sería, pensando que este es un conjunto C. Entonces A pertenece a C, sí, es verdadero. El complemento, o sea, el negado de C, ¿no?, con respecto del universo, es este otro conjunto, es decir, todo lo que está por fuera del universo y que no pertenece a C. ¿Sí? En ese caso también vamos a decir que, no sé, podría yo decir que esta B que está acá no pertenece a C. Pero si este universo es más amplio, también podría decir que B no pertenece al negado de... vamos a borrar un poquito. Esta B podría estar aquí y no pertenecer al negado de C, de la clase. Bueno, eso se llaman diagramas de Venn o esquemas de Euler. Bueno, vamos a hacer la pregunta del millón. No, la pregunta, que la voy a hacer con los 3 numerales. Claro, sí. Ahora ponemos música de terror. Bueno, tráigala a alguien que sea o que haga de operador y entonces trae la música para cada caso. Bueno. La pregunta va a ser, un argumento válido, ¿no? Se dice que es una tautología. Perdón, me faltó el signito de pregunta. Profe, ¿cómo respondemos? Legajo, de apellido y nombre y la Bueno. respuesta, ¿no? Ah, sí, era la respuesta era numeral. Ahí se los pongo, por favor. Gracias, profe. Acá está. Numeral, legajo, numeral, respuesta. ¿Ya está en el bar el que estaba llevando a la mamá? Hola. Sé que era Ezequiel, pero no lo veo. Está bien, no hay problema. No se haga problema. Ya mi visor lo tengo en nota. Simplemente pregunta por hacer alguna pregunta. Voy a cortar el micrófono un segundo.
Bueno, ¿queda alguien más por contestar? Bueno, seguimos. Lógica, no es lógica matemática, en nuestro caso es la unidad 3, razonamientos. Vamos por predicados. Sí Profe, o no. ¿va a Sí. decir va a decir si es verdadero o falso o queda planteado nada más? La pregunta. La clase que viene, me acordará, queda planteado para que ustedes lo vean. Gracias. Pero haceme acordar la clase que viene, pues si no me olvido. Vale. Ah, Vale. yo te Gracias. contesto. Pero copien bien la pregunta, porque esa pregunta es como capciosa. Según como yo la haga, la respuesta puede ser verdadera o falsa. Gracias. ¿Está? O sea, tienen que como que pensar. Porque sí veo que hay muchos por la contraria. Bien. Sí, por eso yo digo, no entendí nada, porque para mí es falsa, pero bueno. Sí, hay muchos por la contraria. Y después yo voy a explicar por qué. Pero hágame acordar la clase que viene. Listo, gracias. No. Proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son proposiciones, pero que utilizan los cuantificadores universales y existenciales. ¿Cuáles son los cuantificadores existenciales y cuáles son los universales? Bueno, el universal es para todo. Y el cuantificador existencial es el por lo menos uno, ¿no? Bien. Las proposiciones categóricas se conocen, y para que no se las estudien en memoria y para que sepan cuando están respondiendo, son 4. De las cuales las 2 primeras son universales y que utilizan el para todo. Las 2 segundas son existenciales, que se llaman particulares, y que utilizan el existe. Existe al menos uno, ¿no? Bueno. Fíjense a su vez que cuando yo planteo algo que es universal, yo estoy hablando de sentido común, ¿no? Uno puede pensar en para todos se cumple, o para todos no se cumple, y está bien expresado, ¿sí? Es para todos sí, o para todos no. Entonces, eso da lugar a la universal afirmativa y a la denominada universal negativa. Porque uno dice, para todo X, tal que X pertenece a, esto implica que X pertenece a B. Si A es una clase, ¿no? Entonces se dice, para todo X que pertenece a, esto implica que X pertenece a B. ¿Dónde está B? ¿Está al lado? ¿Está cubriendo A? ¿Está adentro de A? ¿Dónde está la clase B? Está cubriendo A. A está dentro de B. A está dentro de B. Bien, veamos cómo sería esto. Sería algo así, por ejemplo. ¿Dónde? Para todo X, que yo tome de acá, si X pertenece a A, X pertenece a B. Bien, porque si yo tomo un X que está en B, no pertenece a A, pero eso no me lo está diciendo. ¿Está bien? Si yo hubiera puesto así, A acá y B acá, todo X que está en A no está en B. Si hubiera puesto al revés, B acá y A acá, habría algunos elementos de A que no están en B.
Entonces, por eso dice A está incluida en B. Y lo van a ver que esto se denota así. Incluido, incluso puede llegar a ser igual. Universal negativa. Para todos no. Es el universal afirmativo es para todos sí, el universal negativo es para todos no. Entonces, para todo X, tal que X pertenece a, esa X no pertenece a B. ¿Cuál les parece a ustedes de todos los dibujos que yo hice que podría ser, si es que hay alguno que sea? El que está a la izquierda del que hizo primero, que están separadas A y B. El que ¿Los está justo abajo demás? del título, es. Bien, ¿y los demás qué piensan de eso? También pienso lo igual que mismo. antes. ¿Ah? Porque Igual X que pertenece antes. a y no a B. Lo Las X están mismo. solo en, Claro, solo en yo A. pienso lo mismo. Bien. Hay como ¿Por que son qué? ¿Por qué disjuntas. dice? Disjuntos se dicen, sí. ¿Por qué? Porque decimos que para todo X, tal que X pertenece a, está acá, bueno, no sé, no me sale el puntito, no importa, X no pertenece a B. La única forma de garantizarla es así, porque si está acá no puedo garantizarlo. Porque si es así, X pertenece a, acá también pertenece a B. Y si está aquí A, hay un B, pero también pertenece al A. ¿Se entiende? Entonces la única forma es así, que sean disyuntos. O sea, para todo X que pertenece a, no pertenece a B. Entonces B tiene que estar allá, lejos. No tenemos nada en común. Eso quiere decir elementos disyuntos. Conjuntos disyuntos. No tienen ningún elemento en común. Bueno, la particular puede ser también afirmativa, o sea, existe al menos uno que cumple, y también la particularidad negativa, existe al menos uno que no cumple. ¿Sí? Entonces, existe un X, tal que X pertenece a y X pertenece a B. ¿Cuál sería de estos dibujos? ¿Alguno? El de abajo a la derecha, profe. Ese. Existe un X Hay valores que va a pertenece a A y incluir en B. los dos, y hay valores en que X solamente va a estar en el más grande y no va a estar en el más chico. Sí, pero vos fíjate que los que tengas en B sí o sí van a estar dentro de A. Y no Y tienen que acá, ser pocos valores que estén en los dos, porque existe es limitado. claro, no estoy diciendo que todos los de B estén en A. Si no hubiera utilizado eso, un universal. Sí, como que estarían, no, Un no sé poquito si de estoy en la ambos, palabra, un poquito de unidos, ambos. Un unidos poquito de por algún ambos, que punto. eso se va a llamar, en vez de llamarse inclusión, como esto se va a llamar, y se grafica así, Ahí está, sí. A y B. Como las rectas de matemática, de análisis matemático, que se juntaban pequeñas partes. Sí. Bueno, en teoría de conjuntos esto se llama intersección. O sea, dados conjuntos de B, esta es la intersección. En clases esta sería la intersección, o sea, los elementos comunes. Es decir, existe algún X, tal que X pertenece a, existe alguno, podría que ninguno, y si existe alguno. Podría que ninguno no, porque existe alguno significa que por lo menos uno, ¿está bien? Y ese X pertenece a B. Es decir, que por lo menos acá tiene que haber uno. Esta intersección podría no haber ninguno, no, porque en ese caso serían disyuntos. ¿Está bien? Y como dice que existe, por lo menos uno. Después podrá haber 18 en comunes, pero por lo menos uno. La partícula negativa, existe un X, tal que X pertenece a, y X no pertenece a B. Sería el mismo gráfico, pero El todo mismo lo que no dibujo, toma profe. B. Sí. Existe un X, tal que X pertenece a, pero ese X no pertenece a B. El mismo, pero sería esto. Los que están fuera de la intersección. Lo que está afuera. Esto que se llama el complemento o la diferencia también. Conjuntos de B menos A. Sería. Porque fíjese, si este es B, si este es B, perdón, A menos B sería. Si yo tomo A y le resto B, me queda esta media luna así.
Bien. Bueno, esto es lo que vamos a por hoy, porque así vamos parejo con los dos cursos. La clase que viene terminamos esto y vamos por la unidad 4, la unidad 4, sí, relaciones y funciones. No sé, ya se me olvidó. A ver. Bueno, se corta. Sí, razonamientos y después creo que vienen, claro, la unidad 4, porque al parcial va la 1, 2 y 3. Claro. Conjuntos. Bien. Eso es cierto, conjuntos. Las 5 son relaciones y funciones. Sí, Olmos. Profe, al parcial va la 1, la 2, la 3 y la 4, me parece. La 1, la 2, la 3 y la 4, sí, creo que eso dice. Fíjense, ahí está en el cronograma, está puesto en la V, sino que ya, bueno, no vuelvo a entrar a la V, pues no voy a poner mi usuario y mi contraseña. Sí, está bien. ¿Estamos? Profe, ¿va a ser la pregunta que hace? ¿Cómo? ¿Va a ser la pregunta que hace siempre que respondamos? No entiendo qué es lo qué es lo que me estás preguntando. ¿Podés hizo la repetir? pregunta. Ya la hizo Ya la la hizo. pregunta. Ya la hice la pregunta, claro, querido. Te preguntar. Chao, profe, Bueno. que tenga buenas tardes. Dale, nos vemos, suerte. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. suerte. Estudien, Chao, profe. estudien. Chao, profe.